¿Qué tal, alumnos del curso de química? En este video les voy a explicar cómo realizar los cálculos para completar la práctica 5 de calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo de sustancia para elevar su temperatura a 1 grado. Para calcularlo tenemos que hacer un procedimiento experimental como el que ya realizaron en el programa BLABQ, donde utilizaron un calorímetro para medir el calor desprendido por varios metales. La fórmula es C igual a C sobre M, donde CE pues es el calor específico, C es la capacidad calorífica y M es la masa empleada de sustancia. El calorímetro pues es un instrumento que nos sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Pueden ser comerciales como este que observan aquí, donde ya tiene integrado su termómetro y un agitador, o pueden ser hechizos con materiales aislantes que puede ser unicel, nieve seca, un termo del café, con un tapón que podamos agujerear para introducir un termómetro. El agitador no es tan indispensable. El objetivo de la práctica que realizaron fue determinar el calor desprendido por una muestra de una sustancia metálica, así como determinar la capacidad calorífica de la muestra y el calor específico del metal. Para determinar la capacidad calorífica de la muestra, primero hay que calcular la capacidad calorífica del calorímetro. Esta se calcula utilizando esta fórmula. C del calorímetro es igual a menos los gramos de cobre. En este caso, el primer metal que utilizan es el cobre, y como si lo conocemos este valor que es de su calor específico, y la diferencia de temperaturas T3 menos T2, T3 menos T1, donde obviamente el cobre es Cu. C del calorímetro es la capacidad calorífica del calorímetro y la van a obtener en calorías por grado centígrado. Las unidades son muy importantes. Los gramos de cobre pues son los gramos de cobre que utilizaron, que fueron 150 gramos y que es lo mismo para cada muestra. T3 es la temperatura que alcanza el calorímetro cuando se le vacía el metal dentro. T2 es la temperatura a la que calentamos el cobre, que es a 100 grados centígrados y es igual con todas las muestras. Y T1 es la temperatura inicial del agua, que son 20 grados centígrados. Este cálculo se realiza una sola vez y se utiliza en los demás cálculos. Lo siguiente es calcular la capacidad calorífica de la muestra. Para eso utilizamos esta fórmula donde es menos la capacidad calorífica de la muestra es igual a C del calorímetro que calculamos en la parte 1, y aquí hay otra diferencia de temperaturas, T3 menos T1, T3 menos T2. Aquí C de la muestra es la capacidad calorífica de la muestra en calorías por grados centígrados. C del calorímetro se calcula en la fórmula 1 y también está dado en calorías por grados centígrados. T3 es la temperatura alcanzada en el calorímetro una vez que vacían la muestra caliente. Esta va a variar. En el experimento que yo hice en el programa, para mi muestra 1, 2, 3, 4 y 5 me salieron estas temperaturas. Probablemente varíen un poco a cada uno de ustedes. T2 es la temperatura de cada muestra. Todas las muestras se calientan a 100 grados centígrados, luego se vacían dentro del calorímetro. Y T del agua o T1 es la temperatura inicial del agua, que para todas van a ser 20 grados centígrados también. Una vez que tenemos la capacidad calorífica de la muestra, esta sí la vamos a realizar para cada muestra. Se va a hacer, fueron 5 muestras. Y viene finalmente el cálculo del calor específico, CE. Para eso utilizamos esta fórmula muy sencilla donde ya nada más vamos a dividir la capacidad calorífica de la muestra entre la cantidad de muestra utilizada. C es el calor específico. Este ya tiene unidades de calorías sobre gramo por grado centígrado. C de la muestra es la capacidad calorífica de la muestra que calculamos con la fórmula anterior.
Y gramos de muestra es la cantidad de muestra que utilizamos. En todas fueron 150 gramos. Esta también se calcula para cada tipo de muestra de metal. Aquí les voy a ejemplificar el cálculo para la muestra 1, para poder calcular su calor específico y poder identificar de qué metal se trata. Ustedes van a complementar sacando las muestras de la 2 a la 5 y los van a enviar en su reporte. Pueden incluir también este cálculo. Entonces, para determinar la capacidad calorífica de la primera muestra y su identificación, primero vamos a determinar la capacidad calorífica del calorímetro. Si utilizamos la fórmula 1, que es esta, tenemos como datos que la masa del cobre fueron 150 gramos y la primer temperatura o la temperatura que marca del agua son 20 grados, la temperatura a lo que lo calentamos son 100 y la T3 es la que alcanza el calorímetro cuando le vacío el cobre caliente, a mí me dio de 30 grados centígrados. Si sustituimos todos estos datos dentro de la fórmula y vamos haciendo las operaciones paso por paso, ¿qué quiere decir paso por paso? Respetando la jerarquía de las operaciones. Aquí primero haríamos las diferencias. Si hacemos las diferencias nos quedan menos 70 grados y 10 grados abajo. Ahora tendríamos que hacer toda esta multiplicación y eliminar unidades. Aquí los gramos se van con los gramos, los centígrados se van con los centígrados y solo nos van a quedar calorías sobre grados centígrados. Si multiplicamos este valor de 0.0939 por 70 menos 70, pues más por menos me va a dar menos 6.573. Y aquí vamos a tener menos por menos y finalmente va a quedar positivo. La capacidad del calorímetro es de lo que me da esta multiplicación, que son 985 entre 10. Por lo tanto, la capacidad calorífica del calorímetro es de 98.595 calorías por grado centígrado. La ventaja es que este valor se utiliza en todos los cálculos, no va a variar. Bueno, de hecho, nada más lo utilizan en el siguiente cálculo. Pero esta fórmula para determinar la capacidad calorífica de la muestra 1 se va a utilizar para la muestra 2 a la 5 también. Tenemos que utilizar la fórmula 2 que les expliqué anteriormente. Los datos que tenemos ahora es la capacidad calorífica del calorímetro de 98.595, las temperaturas que son las mismas, la del agua, y la temperatura, esta sería la T2, la temperatura de la muestra caliente. Fueron los mismos 100 grados. Y la T3 es la temperatura del calorímetro cuando se le vacía la muestra caliente. A mí me dio de 32 grados centígrados. Si sustituyo todos estos valores y voy realizando las operaciones, voy a obtener lo siguiente. Igual primero hacemos las diferencias. Aquí están las diferencias. Y luego ya nada más vamos obteniendo o simplificando. Aquí nos van a quedar este menos y este nos va a quedar menos. Por lo tanto, si yo considero este menos como un menos 1 y lo despejo hacia acá, me va a quedar positiva la C de la muestra y positiva el resultado. La capacidad calorífica de esta muestra 1 es de 17.399 calorías por grado centígrado. Este mismo procedimiento de cálculo hay que hacerlo para cada una de las muestras. Ahora que ya tenemos la capacidad calorífica de la muestra, es muy sencillo determinar el calor específico, ya que nada más hay que dividir la capacidad calorífica de la muestra entre los gramos de muestra. Aquí la capacidad calorífica de la muestra 1 fue 17.399 y utilizamos una masa de 150 gramos. El valor que cambiaría para cada muestra sería este, ya que para todos se utilizan 150 gramos. Así que el calor específico de esta muestra 1 es de 0.1159 y las unidades son calorías sobre gramo por grado centígrado. Ahí les dan una tabla donde vienen 5 metales diferentes con sus calores específicos. Lo que se trata es de identificar, dado el calor específico que calculen, qué metal es. En este caso se parece al del hierro.
que es de 0.11, por lo tanto la muestra 1 muy seguramente es hierro, de acuerdo a su calor específico. De esta manera van a realizar el procedimiento para la muestra 2 a la muestra 5, para incluirlas dentro de su reporte. Finalmente, pues, van a anotar sus conclusiones sobre la determinación de la capacidad calorífica y el calor específico y todo lo relevante que hayan aprendido al realizar esta práctica. Y bueno, utilizando este mismo procedimiento van a determinar la capacidad calorífica de cada muestra y su calor específico y me van a decir de qué metal se trata en cada caso. Hasta aquí sería la explicación de los cálculos de la práctica. Gracias por su atención.